¿Qué es la verdad? Estamos en este maravilloso tema acerca de la verdad, absoluta verdad de Dios. Y no tengo duda de que está en guerra, mis queridos hermanos, en estos tiempos. Pero nos quedamos en el segundo punto y ahí comenzamos en la mañana de hoy. ¿Qué es la verdad? Y por supuesto que la verdad y Dios son inseparables. Es una sola cosa. Cada pensamiento acerca de la esencia de la verdad, qué es, qué la hace real y cómo podemos estar completamente seguros de ella, pues nos vuelve precisamente a Dios mismo. Y por eso vemos que la Biblia nos enseña que Dios hecho carne, Jesucristo, es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino en mí. Y según esta verdad que acabamos de mencionar, mis queridos hermanos y amigos, todo aquel que menosprecia a Dios menosprecia también su verdad. De esto no hay duda. Y de igual manera, todo aquel que ama a Dios ama su verdad. Son inseparables. Alguien puede decir: yo amo a Dios, pero realmente no ama su palabra, su verdad. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Son inseparables. Dios y la verdad absoluta es inseparable. Si una persona no puede tolerar, por ejemplo, esta idea, como estamos viendo en estos tiempos, de que hay una verdad por la cual tenemos que guiarnos, regirnos, a la cual tenemos que someternos, pues entonces no hay lugar en la mente de esa persona para un Dios quien es la fuente de toda verdad. Entonces, hermanos, todo aquel que consecuentemente es, digamos, ateo, agnóstico, idólatra, directa o indirectamente realmente está aborreciendo la idea de un Dios con una verdad absoluta. Después de todo, mis queridos hermanos, el rechazar a Dios es rechazar la misma fuente de la verdad, de toda realidad existente. Él es la realidad del universo. Y Dios, y solo Dios, es y será el juez final de lo que significa la verdad. Por lo tanto, debe importarnos, debe ser algo extremadamente importante para nosotros estar en la verdad. Y esa verdad se encarnó, dice la palabra del Señor, así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿qué más? Y de verdad. Verdad. Lleno de gracia y verdad, la fuente de la verdad. Y muchos en el mundo académico, en el mundo filosófico, pues no creen en la verdad como una realidad segura, como algo que podemos conocer realmente y personalmente. Y por eso, hermanos, les digo, no se equivoquen en esto, que toda incredulidad que veamos en los tiempos que sean, y ahora en nuestros tiempos, todo aborrecimiento a Dios y a la palabra de Dios, todo menosprecio a Dios y su palabra hacia esa verdad, no es más que una expresión natural del hombre caído, de la gloria de Dios por el pecado mismo. No es casualidad lo que estamos viendo. Y solamente por la gracia de Dios y a través de la fe en Jesucristo, quien murió y resucitó de entre los muertos, es que el hombre puede ser justificado y restaurado en esa verdad. La palabra de Dios nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El hombre está en enemistad contra Dios si no está en Cristo, si no está justificado por la fe en Cristo. Porque no se sujetan a la ley de Dios. La ley de Dios es a través de Cristo. Cristo la cumplió por nosotros. Ni tampoco pueden. Dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
porque es a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque a través de la fe Cristo cumple la ley en nosotros y Cristo nos transforma para que nosotros nos enfoquemos en obedecerle, servirle y agradarle a Él. Así que, hermanos, esta clase de apatía que estamos viendo hoy día acerca de la verdad, es triste que está dominando nuestra sociedad hoy en día en todas partes. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Lo peor de todo esto es que se está metiendo dentro de un gran segmento de los movimientos evangélicos y las iglesias. Ahí es donde está la gran preocupación. Algunos preguntan abiertamente si algo tan grande, tan magnífico como una verdad absoluta existe. Y luego les voy a dar algunas estadísticas para que vean cuán terrible es la situación que estamos viendo en cuanto a eso. Otros, por ejemplo, creen que más allá de que esa verdad exista, pues dicen que no podemos estar seguros de cuál es la verdad, por lo tanto no debemos de enfocar tanto tiempo en eso. Algunos otros pues simplemente niegan rotundamente tomar partido o un lado o el otro porque han decidido que las escrituras es muy difícil de entenderlas y que no podemos ni tan siquiera discutir acerca de la verdad. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, cuál fue la actitud con que Pilato despidió a Jesús? ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Con qué actitud Pilato despidió a Jesús? ¿Qué le dijo a Jesús? ¿Qué es la verdad? Y lo que estamos viendo hoy, mis queridos hermanos, no es nada nuevo. Lo que estamos viendo hoy es el eco de la antigua incredulidad disfrazada de iglesia, disfrazada de religión, como si fuera algo así, un estilo humilde de fe. Terrible, hermano. Cuán engañoso ha sido el enemigo y hasta dónde se ha infiltrado. En cambio, el deber de la iglesia siempre ha sido y debe ser confrontar ese escepticismo y responder siempre con la clara proclamación del Evangelio, de la verdad de Dios revelada en su palabra. Esa es nuestra responsabilidad, responder siempre con la palabra de Dios. Y mis queridos hermanos, la palabra de Dios es capaz de confrontar toda incredulidad de los hombres. Dice la misma palabra de Dios, y ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque dice que la fe es por y el oír. ¿Y qué oír? La palabra de Dios. Aquel que le dice tengo mucha fe y no tiene palabra de Dios, no la busca, no la desea, ese tiene una fe muerta. Porque la misma revelación de Dios dice que la fe verdadera, no la fe humana del hombre, sino la fe espiritual verdadera, es por la palabra misma de Dios. Quiero que vean esto en la palabra para que vean, y poco a poco vamos a ver cómo todo esto lo estamos viendo en vivo, delante de nuestros propios ojos, hermano. Miren, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, les aburre, no tiene sentido, no les alimenta, no les llena, no les levanta el alma, no les acerca a Dios. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué cosa es, hermanos? Es poder de Dios. Dice, pues está escrito, ahora viene una profecía. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Bueno, primeramente quiero decirle que está citando aquí a Isaías 29:14, una profecía que en su tiempo tuvo un cumplimiento, pero que también ahora el apóstol lo usa en su tiempo, refiriéndose a los tiempos finales. ¿Saben cuándo ocurrió esto? Los asirios estaban armados hasta los dientes, con 185,000 hombres, para destruir al pueblo de Dios. ¿No recuerdan esa historia? Llenos de hombres sabios, llenos de estrategias militares. Y Dios usó a un ángel
cuando el pueblo de Dios se levantó, todo ese ejército, 185,000 asirios, estaban muertos. Y Dios les hizo ver a él que si confiaban en él, si le obedecían a él y a su palabra, él los iba a proteger. Y hermanos, la razón por qué nuestro pueblo y aún esta nación nos está viendo con la protección de Dios es porque nos hemos alejado de Dios, nos hemos apartado de la verdad. La pregunta es, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice la palabra. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios. Escuche bien, aunque sea una persona analfabeta, con la palabra de Dios es sabio. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hay que predicar la verdad, hay que predicar la palabra de Dios. Esta es la solución al mundo, esta es la solución al hombre, a los problemas que estamos viendo alrededor nuestro, en los jóvenes, en los adultos, en la familia. Dice la palabra, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Usted se da cuenta, hermano, cuál es la demanda aquí. ¿Qué es lo que se espera? Que estemos en la verdad, en la sabiduría de Dios. Esto es lo que se nos dice aquí. Si usted quiere ser fiel a Jesucristo, ¿cuántos queremos ser fiel al Señor? Amén, gloria al Señor. Si usted quiere honrar a Cristo, usted tiene que estar en la verdad de Dios, amarla, seguirla. Esa es la mejor manera, nada más mejor, porque Él es la verdad y es honrarlo a Él. Si usted honra la verdad, si usted la ama, usted lo ama a Él. Sepan, mis queridos hermanos, que siempre vamos a tener esta lucha. Vamos a tener este conflicto, esta batalla cósmica que es entre Dios y las fuerzas del mal, de los gobernadores de las tinieblas, lo dice la Biblia. Miren, la Biblia dice que esto es más allá de lo que vemos, los políticos, los gobernadores, ¿no? Los problemas que vemos con la gente, un matrimonio, una familia. Más allá de todo esto, aquí está el problema, dice, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí hay distintos niveles demoníacos, de la fuerza de demonios usadas por el enemigo. Así que, miren, hermanos, la guerra de Satanás no es realmente contra el mundo. El mundo ya está perdido. La guerra de verdad fuerte de Satanás es contra todo lo que pertenece a Dios, contra los creyentes, contra la iglesia. Y cuando la gente se aparta, cuando la gente no está haciendo lo que agrada al Señor, no es casualidad. Hay una obra maligna detrás de esto, para que estemos en un estado de estupidez mental espiritualmente. Y una de las tácticas favoritas de nuestro gran enemigo, mis queridos hermanos, es de disfrazarse como ángel de luz. Si no fuera así, lo engañara, ¿verdad? Imagínense si el diablo se pareciera así como lo pintan, así, con los tarros, echando candela. La gente saldría huyendo y nadie lo cumplía, pero de ángel de luz mezcla la verdad con la mentira, con el engaño. Dice la palabra de Dios, porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentes, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Miren que en estos tiempos ha surgido un montón de eso. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuando ustedes ven todos estos apóstoles que se han hecho millonarios, tienen aviones privados y ese es el fin de ellos.
que ellos buscan, lo que ellos quieren. Pero ustedes escuchan las enseñanzas, están predicando un evangelio falso de positivismo mental. Desafortunadamente, hermanos, y esto es la parte triste de esto, ¿no? Que hay muy pocos cristianos hoy en día realmente que están dispuestos a enfrentar seriamente este desafío que nosotros tenemos. Yo quisiera saber cuántos de nosotros aquí vamos a salir listos para pelear esta buena batalla de fe. Porque el resultado, ¿saben cuál es, no? ¿Qué es lo que estamos viendo, hermano? Estamos viendo una iglesia creciendo, perezosa, baja, en cuanto a doctrina, en cuanto a evangelizar, en cuanto a hablarles a otros de Cristo, y en algunos casos hasta mundana, metiendo al mundo dentro de la iglesia. Vámonos al tercer punto. ¿Cómo la verdad está siendo atacada en la iglesia de hoy? Hermanos, sabemos que ataca la palabra, ¿no? No hay duda de eso. Y saben que el Señor usó una parábola para enseñarnos esto. Y Él habló de cómo la predicación, cuando se lanza y toca los corazones, muchos de ellos duros, el enemigo, Satanás, va a venir y llevarse esa palabra, esa semilla, para que la persona no la penetre en su corazón, en su mente. Y miren lo que el Señor Jesús dijo en esta parábola. Y los de junto al camino, ustedes saben que el camino es duro, la gente camina, y la semilla que cae allí pues no demoraría mucho en penetrar. Dice, las que caen junto al camino, estos son los oyentes, miren cómo hay oyentes así, ¿no? Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Pueden estar en las iglesias todos los domingos, oyen, pero no les penetra. Y la mente se les va a otro lado. ¿Y cómo lo hace el enemigo? No, él busca secar su mente, que su mente esté en otra cosa y no en la palabra misma. Dice, en los cuales el Dios, fíjense, Dios con minúscula, Satanás, el Dios de este siglo secó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Qué les parece, hermano? Encima de que el hombre de por sí está en tinieblas, está ciego, muerto espiritualmente, y aun cuando la palabra va llegando o está ahí tratando de penetrar, el enemigo viene y se la lleva. Terrible, ¿no? ¿Qué hace este enemigo? Adultera también la palabra de Dios. Miren con cuántas maneras, ¿no? Dice que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La semana pasada hablamos sobre uno de esos caminos que se está blasfemando, el Evangelio, el yo decreto, yo declaro, todas estas palabras de fe, ¿no? Pero hermanos, alabamos a nuestro Dios, nosotros, los del pueblo de Dios, y le adoramos, porque Él es la realidad del universo, Él es la verdad, Él es nuestra roca, como dice la palabra, Él es la roca cuya obra es perfecta. Gloria al Señor, porque todos sus caminos son ¿qué? Rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. Sin embargo, esto es maravilloso, pero vemos en estos días, hermanos, están viendo muchos la verdad como algo relativo, simplemente como usted se siente, de lo que usted piensa, ya eso es verdad. Cada cual tiene su propia verdad, como se siente, como piense. Es decir, es más importante cómo se siente la gente que saber qué es lo verdadero, qué es lo que es la verdad. Lo que estamos diciendo es que estamos viendo que para muchos no hay verdad racional. Lo que hay es un relativismo moral. No es verdad racional. Todo es relativo. Miren, aquí viene la estadística que les prometí. Una encuesta de Joel Martin indica que solamente, escuche esto, solamente el 33% del norteamericano acepta
el hecho de que hay una verdad absoluta. ¡Wow! El 33%, una nación que hasta ahora ha sido la fuente de la obra misionera, donde el Evangelio ha salido de aquí a todas partes del mundo. Y ya tenemos un 33% creyendo que hay un Dios absoluto y hay una verdad absoluta. Y si eso le asustó, mire esta estadística. Dentro de la iglesia, dice la estadística que solamente el 49% de los que van a las iglesias evangélicas, no el 100%, el 49%, menos del 50%, creen que existe una verdad absoluta. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hermano, esto es una triste desviación del cristianismo bíblico histórico. El cristianismo bíblico histórico siempre ha creído en un Dios que tiene la verdad y que su palabra es la verdad. No es verdadero cristianismo si no pensamos así. ¿Cómo es posible que tanta cantidad, 51% de los creyentes en nuestra iglesia estén pensando de esta manera? Hermano, yo estoy convencido de que este es un importante ataque del enemigo, violento ataque dentro de las iglesias, dentro de la vida de los creyentes. Y claro, esta es una antigua batalla, ¿no? De todos los siglos, seguirá hasta el día que Cristo venga. Pero ¿cuál es el resultado, hermano? Miren, lo estamos viendo en la actitud de la gente. El resultado es que si no hay un Dios absoluto, si no hay una verdad absoluta, pues yo no tengo que obedecer lo que dicen ellos. Yo obedezco y hago lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Por lo tanto, no hay temor de Dios. Porque usted tiene temor de Dios y usted sabe que Él tiene la verdad, que Él es el juez divino, el que tiene la última palabra. Él es el alfa y el omega. Y usted entonces tiene temor de ese Dios. Pero miren, aquí está el asunto, que mientras este fenómeno está ocurriendo, hay otra cosa que está ocurriendo. Yo les prometí hablarles de esto en la primera pasada, ¿no? Es decir, está ocurriendo todo esto, pero dentro de las iglesias están muy interesados en cómo presentar la música de manera que atraiga a la gente del mundo. Y esto está causando una pérdida de interés en la doctrina, en la sana doctrina, incluso en la misma música, ¿no? Como les dije, la semana pasada hablamos sobre esa falsa doctrina del decreto y de las palabras de fe, y les prometí hablarles algo sobre la música. Quiero cumplirles con esto. Miren, hermanos, Dios quiere que la alabemos, ¿sí o no? Con música, porque podemos alabarle también sin la música, ¿no? Me refiero a la música, pero no con cualquier música. Que estemos bien claros con eso. Dios no recibe alabanzas que estén contaminadas con propósitos que no sean dignos de Él, según su palabra, con propósitos carnales. Dios no le agrada eso. Y hoy en día estamos viendo cómo muchos cantos de alabanza vienen allí enredados con estos artistas, con estos estilos, de géneros, que más bien lo que está conduciendo a ciertos ritmos de bailes, como traer al mundo a la iglesia. La iglesia no es para una pachanga, mis queridos hermanos. Y meten el merengue y meten todo lo demás dentro de la iglesia para la alabanza a Dios. Hermanos, además, las palabras dentro del mensaje muestran que no hay teología, no hay doctrina. Ustedes agarran estos himnarios. Yo no estoy diciendo que todos los coros nuevos, nosotros aquí tratamos de escogerlo y ser lo más bíblico posible. Y les voy a hablar de dos cositas más adelante, del ritmo, les voy a hablar del volumen, dos cosas muy importantes en la música. Pero fíjense, cuando usted agarra estos himnarios, especialmente en su estado original, muchos de estos himnos son traducidos al español y se pierde a veces en algunas
Pero usted agarra esos himnarios y están llenos de doctrina y de teología. Llenos, repletos de doctrina y teología. Y usted agarra muchos de estos cantos bonitos, con una música bonita, y están flojas, superficiales en cuanto a estas cosas. Hermanos, miren lo que la Biblia nos dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Jesucristo. Hermanos, las sutilezas huecas son esta mezcla de verdades con falsedades, ¿no? Pero miren, la música que solo emociona y que no enriquece el alma, esa no edifica. Esa no edifica. ¿Sabía usted que la música por sí sola, sin la letra, sin nada hablado o cantado, sin el mensaje escrito, comunica un mensaje al alma? ¿Sabía usted? La música comunica un mensaje al alma. Todo estilo de música refleja y comunica una filosofía. Por ejemplo, si usted hace un estudio de la música que tocan, por ejemplo, en un club nocturno o un lugar así, usted va a ver que esa música refleja la filosofía de ese lugar. Y eso no tiene lugar aquí en la iglesia. No tiene lugar en la vida de un cristiano. Nuestra música debe reflejar nuestro concepto de Dios. Si nosotros usamos música majestuosa, es porque creemos en un Dios majestuoso, en un Dios grande, un Dios santo. Pero si los escritores y dirigentes, pues, en vez de ver un Dios de esa manera, solamente ven a un Dios muy sentimental, pues eso es lo que van a expresar en la música. Miren, la música comunica, como ya les dije, un mensaje y toca el área, primeramente pasa por el área de los sentimientos. Y por lo tanto, hay muchos que han dicho que la música es amoral, pero realmente no lo es. La música Dios la creó como una forma de comunicación según nuestros conceptos, según nuestras convicciones. Comunicamos según estos conceptos y esas convicciones que tenemos. Y claro que es cierto que si tocamos una nota por sí sola, aislada, ¿no?, individualmente, es neutral. Pero si usted combina cierta cantidad de notas y pone acordes y pone ritmo, entonces usted convierte eso en un lenguaje musical. Es decir, tiene cualidad moral. Ahora, es cierto que la música, como les dije, es un lenguaje muy directo a los sentimientos. Y no hay nada malo con los sentimientos. Hay gente que dicen que en la iglesia no puede ser. No. Hermano, los sentimientos son buenos. Nosotros somos físicos, somos seres emocionales y tenemos que aprender a expresar ese gozo, ese sentimiento, sea de alegría, sea de arrepentimiento. Tenemos que hacer eso. Eso es parte para lo que Dios también nos creó. O sea, somos seres físicos y emocionales también. Ahora, por eso es necesario que la música no sea solo para mover las emociones. Allí donde está el asunto. Tiene que haber un balance, hermano. No solo en cuanto a la música, sino también en cuanto al mensaje escrito, que sea bíblico. Ahora, lo que estoy diciendo es que la música fue diseñada por Dios para comunicar un mensaje, es decir, ir con la música al alma, con un mensaje, simplemente así. Ahora, escuchen bien esto. La música no tiene que pasar por el sensor del cerebro. Entienda bien que ella llega a través de la parte emocional, toca su sistema nervioso, sus emociones instantáneamente antes de ser procesada por la parte cognitiva. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, hermanos, lo que estamos diciendo aquí. Es decir, digamos que
digamos que la hermana Ana Miriam nos toca allí el acorde en do mayor. Miren, antes que nada, usted lo que va a ser tocado en sus emociones, antes que usted pueda razonar o analizar en cuanto a la música. O sea, cognitivamente, primero, instantáneamente, en cuestión de menos de un segundo, tocó su parte emocional. Y ahora, lo que quiero decir es que puede usarse, hermano, para el mal o para el bien. ¿Y saben qué? El diablo lo sabe. Es decir, antes de que usted analice el sonido en su mente, ya fue directamente a los sentimientos y al sistema nervioso. Esto nos dice a nosotros que la música tiene tremenda capacidad, tremendo poder, que de otra manera no llegaría. Es decir, en la buena música tiene que haber también ritmo, no es así, ¿no? Pero fíjense que el ritmo tiene que estar por debajo de la superficie, no allá arriba como lo primordial. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? La música en la iglesia no puede tener como prioridad el ritmo. Yo digo que el ritmo es como la sal en la comida. ¿La sal no le da sabor a la comida, sí o no? ¿A cuánto le gusta un poquito de sal a la comida? Es sabrosa. Nadie se le ocurre venir con un plato y presentar 50% de carne y 50% de sal. Eso le haría daño a usted físicamente. Hermanos, tenemos que hacer un balance en cuanto a esto. ¿Saben qué? Hicieron un estudio sobre esto para que ustedes tengan una idea de cuán poderoso es la música. Cuán poderoso. Pusieron en cuartos que estaban protegidos para que el sonido no pudiera, o sea, prueba el sonido, pasar de un cuarto a otro. Y pusieron una cierta cantidad de cuartos y empezaron con la música que más ritmo tenía hasta la música clásica. Y la que pusieron en la que más tenía, que era el 90% del ritmo, es ese rock metal que llaman, el rock metal ese, que eso es una locura, que parece que sale de la misma boca del infierno, ¿no? Es tremendo eso. Bueno, pusieron en cada cuarto plantas y las alimentaron igualmente cada día, cada una de ellas. Cuando pasó un mes y fueron acá, la que estaba del rock metal, que estaba seca, todas las plantas estaban secas. Y así sucesivamente fueron mejorando. Cuando llegaron a la música clásica, estaban verdes, preciosas. Y yo digo, wow, si esto puede tener este efecto en las plantas, ¿cuánto más al alma del hombre? Y a veces no nos damos cuenta de estas cosas. No los derechos. Por eso, hermano, hay que enseñar estas cosas, hay que decirlas, para que la gente sepa escoger, ¿no? Qué es lo que nos conviene. Ahora, aquí viene otra parte muy importante que nos ayuda a que esta área cognitiva, es decir, podamos recibir la comunicación de la música a través de nuestra parte cognitiva. Y de lo contrario puede ser usada como ha sido usada para la manipulación. Y me refiero al volumen de la música. Hermanos, ustedes han visto a dos personas gritarse uno a otro. ¿Alguien ha visto esto? Y a veces en el matrimonio pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se gritan? ¿No se han dado cuenta que ninguno no se oye? Por más que griten, menos se oye. Psicológicamente lo que hace es alejar, porque Dios creó el volumen alto para la distancia. Es decir, si la casa se está quemando, usted le grita a alguien para que se entere y salga. Pero usted no le grita a una persona aquí al lado. Le está cerrando el área cognitiva. Y la persona no está pensando en lo que usted está diciendo, sino en qué le va a decir a usted. Hermano, con la música pasando. Y estamos viendo hoy en día esa manipulación como una como
se hipnotizan a la gente. Y están moviendo a la gente a veces en los llamamientos a venir con todo aquello, sin tener una idea, un concepto de lo que significa verdaderamente venir a Cristo y qué precio tenemos que pagar. Hoy se parecen más a algunas iglesias como los conciertos del mundo. ¿Dónde es que comenzó a surgir esto? Y estoy seguro que nuestro hermano Dorado, que desde joven estuvo trabajando en los audios con artistas de todo tipo y sabe sobre esto que estoy diciendo. La música en alto volumen, en algunos lugares que hasta le brinca la ropa, en el mundo, en los conciertos del mundo. Y hemos querido meter eso en nuestras iglesias. Peor todavía cuando le metemos allí falsedades doctrinales. Y hay coros que no se deben cantar en la iglesia, coros que le hablan, le oran al Espíritu Santo, eso no es bíblico. Coros que hablan de decretar bendiciones a otros, eso no es bíblico. Y así sucesivamente tenemos que aprender a escoger, ¿no? ¿Qué sirve y qué no sirve? Pero miren, hermanos, ¿quiénes son responsables de todo esto? Primeramente, los pastores. Lamentablemente hay muchos pastores que no tienen ningún conocimiento de música. Esto es un problema. Y por otro lado, tenemos ministros de música que no tienen conocimiento teológico. Esto es otro problema. Y estamos viendo todas estas cosas. Dice la palabra de Dios: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Es como si era con la verdad. Con ciencia e inteligencia, con la verdad de Dios. No es la ciencia e inteligencia humana, sino que Dios nos da a través de su palabra. Pero ¿saben lo que pasa? Que algunos líderes caen en esto por la falta de conocimiento y otros pues simplemente prefieren atraer a mucha gente a costa de la verdad. Y también piensan que como han emocionado a mucha gente, que están o lo creen que es el Espíritu Santo que se está llenando allí o que llena a esa gente. Miren, hermanos, no hay llenura del Espíritu Santo sin obediencia y sin santidad. La llenura del Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu Santo tiene control de su vida en todas sus áreas. Que usted está consagrado al Señor, que usted está dedicado a Jesucristo, que vive una vida en santidad. Eso es llenura del Espíritu Santo. Y confundimos una cosa con otra. Así que, hermanos, hay que solamente ver algunas estadísticas para ver realmente si todo este carismatismo y todas estas cosas que estamos viendo en las iglesias realmente está trabajando. La librería más grande de Estados Unidos, Lifeway, hizo una encuesta, Lifeway Research. Y hermanos, por años se están perdiendo más de 4.000, están cerrando más de 4.000 iglesias evangélicas. En los jóvenes de 18 a 22 años, de cada 10 jóvenes, 7 criados dentro de la iglesia se han ido al mundo y no han regresado. Yo no estoy diciendo que toda la razón por qué esto está sucediendo es por la doctrina del decreto y por la música, pero sí estoy diciendo que todo es parte de eso. Nos hemos enfocado en lo que realmente no debemos enfocarnos como prioridad. Debe ser la palabra de Dios, la verdad de Dios, la sana doctrina del Señor. Y llamar al arrepentimiento. Esto no es cuestión de venir a recibir bendiciones, recibir cosas lindas de Dios, el Dios que da una vida abundante, pero también a sentir dolor por haber ofendido a Dios Todopoderoso. Porque lo amo, porque ahora tengo temor de Él, el temor que ama, que no quiere ofender a Dios. Y por lo tanto nos arrepentimos de todo corazón y queremos que Él guíe nuestra vida y seguirle hasta el final. Mis queridos hermanos, seamos diligentes porque tenemos que ser, estamos ante una verdadera batalla. Espero que al menos podamos despertar un poco el interés en cuanto a este tema
y podamos ver que verdaderamente hay una necesidad en estos tiempos. No podemos estar dormidos, no podemos estar con otras prioridades. La iglesia tiene que estar avivada, tiene que estar unida, tiene que estar sirviendo al Señor con el fuego del Señor. Cantábamos un coro que decía: pon aceite en mi lámpara. ¿Para qué? Señor, pon ese fuego, pon ese fervor, pon ese amor por las almas perdidas. Y todo esto se está perdiendo porque estamos pensando simplemente en disfrutar el mundo. Y no nos damos cuenta que esto lo vamos a dejar muy pronto. Y tenemos que estar aquí para construir para el reino de los cielos. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas se las dejamos al Señor. Pero ¿cuál debe ser nuestra prioridad? Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer, mis queridos hermanos, para que el Señor nos bendiga y verdaderamente seamos la iglesia Cristo quiere que nosotros seamos. Vamos a ver. Así, de esta forma, le damos las gracias al Señor porque con valentía tenemos que testificar del Señor, que en el Señor está la verdad. Oremos. Gracias, Padre, con este espíritu de fervor y de anunciar tu palabra, de vivir la verdad y mantenernos firmes, Señor, ante todas las cosas que están sucediendo en este mundo. Que tu pueblo, que tu iglesia, en esta iglesia Renacer, Señor, podamos seguir sirviéndote con amor, con fervor, con decisión propia y guiado por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Dios mío, que tú nos guardes, que tú nos bendigas, que tú nos guíes en todo, Señor, que hagamos siempre lo recto y lo bueno delante de tus ojos y que seamos para gloria de tu nombre. Te pedimos que tú bendigas nuestros hogares, nuestras familias, en el trabajo, en las escuelas, en todas partes donde nos encontremos, que prediquemos con valentía la verdad de tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.